importancia tiene el tetrapirrol en la clorofila? Tercera pregunta. Diferencia más importante a nivel energético entre el fotosistema 1 y fotosistema 2. Pregunta 3. En la fotofosforilación acíclica, ¿qué fotosistema o qué fotosistemas intervienen? Pregunta 3. En la cadena transportadora de electrones, la energía que se libera, ¿para qué se utiliza? Pregunta 4. ¿Qué es un fitol? Pregunta 5. Organismos que realizan fotosíntesis anoxigénica. Pues, como todos ustedes ya tienen experiencias universitarias, seguramente las preguntas que he planteado dirán, bueno, eso cualquiera puede responder. Pero yo estoy absolutamente seguro que no hay ningún alumno en esta aula que pueda responder de manera correcta esta pregunta. Todo esto tiene que ver con el tema de fotosíntesis, talón de Aquiles de los alumnos, ¿verdad? Y además, todos los años siempre San Marcos hará una pregunta respecto al tema de fotosíntesis. Esto ya no es novedad. Por eso que el tema de fotosíntesis tiene mucha demanda en el ambiente preuniversitario. Los alumnos quieren seminarios, maratones, amanecidas respecto a fotosíntesis. Hoy día vamos a aclarar algunos temas. Me va a faltar tiempo seguramente como el otro semestral. La otra aula semestral me dijo, profesor, ahora nosotros somos más estudiosos que la aula que va a ingresar. O sea, ustedes. Porque la vez pasada hicimos renegar, ahora nosotros hemos puesto a estudiar. La verdad han colaborado muy bien. Vamos a ver si ustedes pueden responder de manera correcta o no a las preguntas. Profesor, cuando yo escucho el término fotosíntesis, te aconsejo por favor esta clase más que todas las anteriores, prestes atención. Es tu única oportunidad porque vas a aprender muchas cosas nuevas. Y te voy aclarando algo. No voy a pasar las imágenes a usted hoy día, sino la próxima semana. Solamente por razones de modificación, porque le voy a agregar un artículo más que no está aquí. Entonces lo voy a pasar a la próxima semana. Presten atención a eso. Profesor, cada vez que yo escucho el término fotosíntesis, inmediatamente me viene a la cabeza una planta. Claro, porque la planta realiza fotosíntesis. Pero las plantas para realizar fotosíntesis necesitan primero la energía proveniente de la luz. Esta luz puede ser la luz natural o la luz artificial, lo importante es que exista luz. Pero también para que se realice la fotosíntesis, las plantas necesitan, jóvenes, el dióxido de carbono, es decir, el CO2 que lo tienen del aire. Pero también las plantas para realizar fotosíntesis necesitan agua que lo tienen en el suelo, que mediante la savia bruta y por el xilema asciende hasta las hojas para que reaccione con el dióxido de carbono utilizando la energía y se fabriquen moléculas orgánicas como la glucosa. Este proceso se llama fotosíntesis. La fotosíntesis se realiza en las plantas. Profesor, ¿pero en qué parte de las plantas? En las hojas. ¿Pero en qué parte de las hojas? En sus células. ¿Pero en qué parte de las células? En los cloroplastos. Los cloroplastos probablemente sean las organelas más importantes de las plantas porque ahí se realiza la fotosíntesis. Sin embargo, jóvenes, todos ustedes no sabían el pasado negro que tiene el cloroplasto. ¿Por qué? Porque hace millones de años existía una célula eucariota que tenía núcleo pero no tenía organelas. No tenía mitocondria, lisosoma, vacuolas, etc. Y esta célula eucariota fue parasitada por una bacteria. Esta bacteria aeróbica ingresó a infectarle a esta célula gigante. Pero resulta que esta bacteria se acostumbró a vivir dentro de ella y millones de años después se transformó en mitocondria. Es decir, la mitocondria era una bacteria. Pero esta célula, que ahora tiene mitocondria, fue infectada por segunda vez por otra bacteria llamada cianobacteria. Y esta cianobacteria, cuando se metió dentro de esta célula, le gustó esta vida fácil y se quedó a vivir para siempre y ahora se llama cloroplasto. La teoría endosimbiótica sostiene que tanto las mitocondrias como los cloroplastos eran bacterias. Eso ya está demostrado. En las mitocondrias se realiza la respiración celular.
clase la próxima semana, ni te atrevas a faltar en semana. Y en los cloroplastos se realiza la fotosíntesis. Te aconsejo que atiendas esta clase de fotosíntesis. Es aquí, jóvenes, donde se va a realizar el proceso fotosintético. Cuando uno habla de fotosíntesis, en su cabeza lo que tiene que sonar inmediatamente la palabra cloroplasto. ¿Por qué? Porque en los cloroplastos se realiza exactamente el proceso de la fotosíntesis. Profesor, ¿y dónde se encuentra el cloroplasto de esa planta? En todas las células. Pero profesor, una planta tiene células desde la punta del tallo hasta la punta de la raíz. Usted está diciendo que todas las células... Jóvenes, ¿ustedes creen que el cloroplasto vamos a encontrar en la célula del tallo? Pero profesor, no responda, porque no participan como nosotros en el canal. Estoy haciendo la pregunta. ¿Es cloroplasto en la célula del tallo o en las hojas? Le decepciona, ustedes empezaron bien. La fotosíntesis se realiza en todos los órganos de la planta, el hoja, el tallo, la raíz, en los frutos, de las flores. Todas las células tienen cloroplasto. Y es ahí donde se va a realizar la fotosíntesis. Profesor, ¿y por qué siempre respondemos nosotros en las hojas? Porque las hojas tienen en sus células mayor cantidad de cloroplasto, es donde se realiza la mayor cantidad de fotosíntesis. Pero todos los órganos de la planta realizan fotosíntesis. Muy bien. Bueno, ese es el título, no he empezado la clase. Ahora vamos a tener aquí, jóvenes, lo que viene a ser la introducción. Así, por favor, tengan mucho cuidado. Ya le dije que lo que le interesa es esto, ¿verdad? ¿Y es interesa los dibujos? No, ahora sí. Ahora sí me interesa. Fotosíntesis, proceso por el cual se capta energía solar. Es decir, las plantas van a captar la energía que se encuentra en el sol. Pero también hace rato dijo el profesor que podrían utilizar la luz artificial, y eso es correcto. Y esa energía solar va a servir para transformarse en energía química. ¿Y cómo se llama esa energía química? ATP. ¿Verdadero o falso? Pregunta examen en estudios aparatos. Los cloroplastos son considerados transductores de energía. La respuesta es verdadero. Profesor, ¿pero qué es un transductor de energía? Se denomina transductor de energía aquella estructura que puede transformar un tipo de energía en otro tipo de energía. Por ejemplo, los cloroplastos capturan energía lumínica y lo transforman en energía química llamada ATP. Por eso son transductores de energía. Entonces, profesor, en las plantas utilizan la energía del sol y lo transforman en energía química llamada ATP. Sí, en la fotosíntesis se fabrica ATP. También la energía del sol no solamente va a servir para fabricar energía química, sino también para formar compuestos reductores. ¿Y a qué se llama, según tus amplios conocimientos de química, qué es una sustancia oxidada y reducida? Se reduce cuando gana o pierde electrones. Gana y se oxida cuando, pero una cosa es que se oxide y que se reduce y otra cosa es sustancia reductora. Las sustancias reductoras son aquellas que desprenden electrones y protones. Los protones son los hidrógenos. Entonces, el NaPH es un compuesto, un potente reductor. O sea que va a transportar protones y también va a transportar electrones. Profesor, ¿y este NaPH se fabrica gracias a la energía solar? Sí, gracias a la energía solar no solamente se fabrica ATP, sino también NaPH. Con estos compuestos, ¿con cuál es, profesor? Con el ATP y el NaPH, con estos compuestos se puede transformar al agua y al CO2, o sea, el agua y el CO2 se van a transformar en compuestos orgánicos. Pero un momentito, para que el agua y el CO2 se transformen en moléculas orgánicas se necesita el NaPH y se necesita el ATP. Profesor, ¿qué molécula orgánica se sintetiza en la fotosíntesis? La glucosa. Falso. ¿Qué se fabrica? Falso. Entonces, siempre hemos tenido la idea equivocada que en la fotosíntesis las plantas solamente fabrican glucosa. No es así. En la fotosíntesis las plantas fabrican glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. Todos los compuestos orgánicos. No vayas a pensar que solamente se fabrica glucosa. Lo que pasa es que en el examen de admisión solamente nos piden la síntesis de glucosa, no nos piden la síntesis de aminoácidos y de lípidos o de grasas.
Otros libros podrían decir, para interpretarlo de otra manera, durante el proceso de la fotosíntesis se sintetizan glúcidos, se sintetizan proteínas y se sintetizan lípidos. Eso también es correcto. Entonces, la fotosíntesis no solamente sirve, jóvenes, para fabricar estos monómeros llamados glucosa, sino también las plantitas sintetizan sus aminoácidos mediante la fotosíntesis. Sintetizan ácidos grasos mediante la fotosíntesis. La fotosíntesis, desde el punto de vista metabólico, es un proceso anabólico. ¿Qué es anabolismo? Anabolismo es el proceso por el cual, a partir de moléculas simples, podemos formar moléculas complejas. O sea, en el anabolismo se sintetizan, en cambio en el catabolismo se degradan. Entonces la fotosíntesis es un proceso catabólico o anabólico. Anabólico porque a partir de moléculas simples se fabrican moléculas complejas como la glucosa. Y desde el punto de vista energético, la fotosíntesis es un proceso energónico. Endo-dentro, ergo-energía, es decir, necesita energía. ¿Puede haber fotosíntesis sin energía lumínica? No, no puede haber. La energía es imprescindible para la fotosíntesis. Todo el mundo sabe que la fotosíntesis, jóvenes, utiliza CO2 y agua, pero no puede funcionar estos dos. Este CO2 y esta agua no se pueden formar en glucosa si no hay energía. Entonces, como la fotosíntesis necesita energía, por eso se dice que es energónica. Este dato es para todos ustedes que hasta ahora no conocen a pesar de su experiencia. Hay dos tipos de anabolismo. El anabolismo es una fase del metabolismo, porque el metabolismo, ¿cuántas fases tiene? 3. Anabolismo, catabolismo y anabolismo. El anabolismo es la fase del metabolismo en la que, a partir de unos pocos precursores sencillos, o sea, a partir de moléculas simples, pueden ser oxidados y se pueden formar moléculas orgánicas complejas reducidas. Miren, qué interesante, aquí hay un dato que muchos de ustedes han leído eso y no han aprendido. ¿Cuál, profesor? En la fotosíntesis, ¿qué cosas se fabrican? Moléculas como glucosa, aminoácidos, ¿verdad? Pero son moléculas reducidas o moléculas oxidadas. Esto he debido resaltar, esta palabra. De todo lo que está escrito aquí, esto es lo que me interesa. Entonces, como la fotosíntesis es un proceso anabólico, el anabolismo es la fase del metabolismo en la que, a partir de unos pocos precursores sencillos y relativamente oxidados, se obtienen moléculas orgánicas cada vez más complejas pero reducidas. Ejemplo, la glucosa, ejemplo, el aminoácido, ejemplo, los lípidos. ¿Y cuál es el que yo no sé, profesor? Tú no sabías que hay dos tipos de anabolismo: el anabolismo autótropo y el anabolismo heterótropo. Se llama anabolismo autótropo. Los autótropos son las plantas que pueden fabricar su propio alimento. Los heterótropos son ustedes que no pueden fabricar su propio alimento. Y en el anabolismo autótropo, a partir de moléculas inorgánicas, ¿de cuántas se fabrican? Moléculas a partir de moléculas inorgánicas se fabrican moléculas En cambio, en el anabolismo heterótropo de usted, a partir de moléculas orgánicas se fabrican otras orgánicas pero más complejas. Por ejemplo, agarro aminoácidos y el conjunto de aminoácidos fabrico proteínas. Eso es un proceso anabólico. La síntesis de proteínas es un proceso anabólico, porque estamos formando una molécula compleja a partir de moléculas simples. Pero la molécula simple era molécula orgánica. En cambio, en el anabolismo autótropo, las moléculas no son orgánicas, son inorgánicas. Y de inorgánicas se forman orgánicas. Siguiente lámina. ¿Qué organismos realizan fotosíntesis? Profesor, la planta. Ya sé que la planta, me falta la planta. Aparte de las algas, aparte de las cianobacterias, los protozoarios o los físicos. Aparte de los protozoarios, las arqueobacterias. Profesor, un momentito. Yo tengo entendido que los animales somos heterótrofos. Sí, tiene que ver eso con eso. No, profesor, pero también los protozoarios son autótrofos o heterótrofos. Pregunta examen de emisión de San Marcos. Los protozoarios son autótrofos, heterótrofos, ambas o ninguna. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuánto demora? ¿Me va a faltar tiempo? Los protozoarios son heterótrofos, niños. Eso desde primaria lo saben. Excepto un protozoario. Eso es de excepto, pues. Ese protozoario se llama protozoario logítico. Ese protozoario logítico se parece a una emblema. Este protozoario logítico se caracteriza porque tiene cloroplastos. Y si tiene cloroplastos podrá realizar fotosíntesis. Las cianobacterias.
Son organismos procariotas, o sea, no tienen núcleo. Y si no tienen núcleo, no tienen organelas. Y si no tienen organelas, no tienen cloroplastos. Entonces, si no tienen cloroplastos, ¿cómo van a realizar fotosíntesis, pues? Porque tienen una membrana llamada laminillas fotosintéticas de color verde y ahí realizan fotosíntesis, porque ahí está la clorofila. No solamente en el cloroplasto se realiza la fotosíntesis, también se puede realizar en las laminillas fotosintéticas denominadas también cromatóforos. Profesor, ya se cuenta que las plantas, las algas, las xenobacterias, los protozoarios son los únicos y las lactobacterias hacen fotosíntesis. No solamente ellos, las sulfobacterias también hacen fotosíntesis, las ferrobacterias hacen fotosíntesis, las nitrobacterias hacen fotosíntesis. O sea, profesor, hay bacterias fotosintéticas, sí, esta bacteria hace fotosíntesis, esta cianobacteria hace fotosíntesis, este protozoario hace fotosíntesis, y esta arqueobacteria hace fotosíntesis. No vayan a pensar que esta es la arqueobacteria. Este es un lago que mide más o menos el tamaño del edificio de Santa Beatriz, sin menos. Pero su temperatura el agua está hirviendo a 85 grados centígrados. Tiene un montón de azúcar. Nadie puede vivir ahí, pues ¿cómo se vive en agua hirviendo? Excepto alguien. Las arqueobacterias viven ahí. Y esas arqueobacterias pueden hacer fotosíntesis. Y entonces, estos son organismos medio extraños que hacen fotosíntesis. Y nosotros solamente sabíamos que hacían fotosíntesis estos individuos, las plantas y las aves. Ahora, las universidades, incluidos San Marcos, no te piden fotosíntesis en ellos. Eso lo van a estudiar en la universidad. Lo que nos piden es fotosíntesis en, eso es lo que nos van a venir en la segunda lección. ¿Cómo se realiza la fotosíntesis en las plantas? Entonces, aquí tenemos a la siguiente imagen. ¿Por qué es importante que las plantas realicen fotosíntesis? Porque al hacer fotosíntesis las plantas fabrican glucosa y esta glucosa lo polimerizan hasta almidón, y almidón lo almacenan como alimento en los tallos, en las raíces, y cuando un animalito se come la plantita, o sea un herbívoro se come la planta, entonces el animalito ya tendría alimento. Y a ese herbívoro se va a comer ¿quién? El carnívoro, y el carnívoro se lo come el depredador. Es decir, las plantas inician la cadena alimenticia. ¿Qué significa que las plantas inician gracias a la fotosíntesis la cadena alimenticia? Cuando una planta hace fotosíntesis, la energía del suelo transforma en glucosa, en alimento. Y este herbívoro se alimenta de la planta, pero del herbívoro se alimenta el carnívoro, y el carnívoro se alimenta el depredador. Si las plantas hicieran fotosíntesis, las plantas no tendrían alimento. Entonces, este animal moriría de hambre. Si se muere, este también moriría. Si se muere, este también moriría. Desaparecería la cadena alimenticia. Por eso las plantas como productores inician la cadena alimenticia. Además, las plantas en la fotosíntesis liberan oxígeno. Pero ese oxígeno sirve para dos cosas: para la respiración aeróbica de los seres vivos y también para formar la capa de ozono. Hay dos tipos de ozono: el ozono bueno y el ozono malo. El ozono bueno se encuentra en la estratosfera a 50 kilómetros de altitud. Nos protege contra los rayos ultravioletas del sol, que son potentes cancerígenos, es decir, causan mutaciones en el ADN. Pero el ozono troposférico es un veneno, causa problemas de irritación de las mucosas oculares, de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. El ozono, jóvenes, que tanto protegemos, que está en la estratosfera, está formado de oxígeno. Y este oxígeno lo fabricó la planta mediante el proceso de la fotosíntesis. Por eso es importante la fotosíntesis desde el punto de vista ecológico. También, gracias a la fotosíntesis, las plantas consumen el CO2, por eso que el CO2 en el aire no abunda, solamente hay una cantidad de 0,03%. Pero si no hubieran plantas, porque estamos talando los árboles, entonces el CO2 se acumularía en el aire, y el CO2 es un gas que tiene una propiedad interesante: le gusta retener calor, entonces la temperatura del ambiente aumentaría. Eso se llama calentamiento global o efecto invernadero. Se produciría en el deshielo del polo norte, habría grandes inundaciones, probablemente desaparecería el planeta Tierra. Entonces es importante la fotosíntesis como productores, como liberadores de oxígeno y como consumidores de dióxido de carbono. Esto puede ser una pregunta en el capítulo de ecología en el examen de admisión de San Marcos. Pero nosotros lo estamos ayudando aquí en fotosíntesis, estamos recordando algunos temas relacionados con la fotosíntesis. Ahora veamos la siguiente imagen. Tipo de fotosíntesis. Hay dos tipos de fotosíntesis: la fotosíntesis oxigénica y la fotosíntesis no oxigénica. Se olvida fotosíntesis oxigénica cuando el organismo libera oxígeno al realizar fotosíntesis, y la no oxigénica cuando no libera oxígeno. ¿Quiénes realizan fotosíntesis oxigénica? Las plantas que la cargan. La planta utiliza CO2 y lo mezcla con agua, gracias a la energía de luz llamada fotones, que es capturado por la clorofila. La clorofila es considerada la trampa de la luz, así capta la energía de la luz. ¿Y qué fabrica? Glucosa.
¿Y qué libera? Oxígeno. Entonces, como libera oxígeno, a esa fotosíntesis se llama fotosíntesis oxigénica. Fotosíntesis anoxigénica no libera oxígeno. ¿Quiénes realizan fotosíntesis anoxigénica? Las bacterias que hacían fotosíntesis. Hace rato hemos hablado de las sulfobacterias, microbacterias, ferrobacterias. Estas bacterias jóvenes realizan fotosíntesis anoxigénica, es decir, no producen oxígeno. Pero entonces, ¿cómo es su ecuación general? Su ecuación general es que siempre utilizan CO2 para la fotosíntesis. Pero ya no utiliza agua, utiliza sulfuro de oxígeno. Y luego empieza a fabricar su alimento glucosa. Ambos fabrican su alimento, que era glucosa. Ambos utilizan CO2, solamente que utiliza agua y que utiliza azúcar. ¿Y glucosa libera? Libera gas de azúcar. Entonces ya no libera oxígeno. ¿Tú sabías que una de las preguntas de examen de admisión en San Marcos en la década del 80 fue la siguiente? Te pusieron esta ecuación en tu examen de admisión y la pregunta era la siguiente, y anda respondiendo por favor. Decía, el oxígeno que liberan las plantas durante el proceso de la fotosíntesis oxigénica, ¿de dónde proviene? A, del CO2, B, del agua, C, de la glucosa, D, de todas, E, ninguna. ¿De dónde proviene el oxígeno que liberan las plantas durante el proceso de la fotosíntesis? Entonces la gran mayoría decía, como el oxígeno es CO2, y aquí está el O2, el oxígeno viene del CO2. Y sin embargo eso no era la respuesta. Los investigadores decían proviene del agua. Pero decían, ¿cómo va a venir del agua? Pues si el agua tiene un átomo de oxígeno nada más, y lo que se libera no es átomo de oxígeno, es molécula de oxígeno. Entonces otro investigador, cuando encontró esta fotosíntesis anoxigénica, contundentemente demostró que el oxígeno provenía del agua. ¿Por qué? Porque aquí no se utiliza agua. Y como no hay agua, no hay oxígeno. Porque si hay CO2, entonces, y todo el mundo decía que el oxígeno provenía del CO2, entonces aquí también debería haber O2, pero no hay. Entonces, ahora sabemos que el oxígeno que se libera en la fotosíntesis proviene del agua y no proviene del dióxido de carbono. La fotosíntesis oxigénica lo realizan las plantas a nivel de sus cloroplastos. Para eso utilizan agua y CO2, y del agua se desprende el oxígeno y del CO2 se fabrica la glucosa. Miren, qué interesante esta relación, nadie le da importancia. El agua se utiliza para qué en la fotosíntesis, para fabricar oxígeno. Y el CO2 se utiliza para fabricar qué cosa, glucosa. En cambio, en el caso de las bacterias jóvenes, no tienen cloroplasto. Entonces, si no tienen cloroplasto, profesor, ¿dónde realizan fotosíntesis? En estas membranas llamadas laminillas fotosintéticas. Y estas laminillas fotosintéticas jóvenes, como se habrán podido dar cuenta, no trabajan con agua, sino trabajan con sulfuro de hidrógeno. Como trabaja con sulfuro de hidrógeno, inmediatamente estas plantas liberan gas de azufre, protones y electrones. No produce oxígeno, produce azufre. Entonces aquí tenemos una fotosíntesis anoxigénica, y esta es la fotosíntesis oxigénica. ¿Quiénes hacen fotosíntesis oxigénica? Las plantas y las algas. ¿Y quiénes hacen fotosíntesis anoxigénica? Las bacterias. Las bacterias hacen fotosíntesis, pero en esta fotosíntesis no liberan oxígeno. Por eso dicen que hay dos tipos de fotosíntesis, la oxigénica y la anoxigénica. ¿Dónde se realiza la fotosíntesis? ¿En qué parte de las plantas? ¿En la raíz, en el tallo, en la hoja, en las flores? En todo. ¿Pero en qué parte se realiza con mayor cantidad? En las hojas. ¿Y por qué las hojas son los principales órganos? Dije principales, no es el único. Principales órganos fotosintéticos. Porque tienen tejidos especializados para hacer fotosíntesis. Si nosotros cortamos transversalmente y analizamos al microscopio de histología, esta es la capa superior llamada el haz, esta es la capa inferior llamada el embés, y entre el haz y el embés hay células llamadas mesófilos. Y este mesófilo tiene dos tipos de tejidos. El tejido superficial que está aquí bien ordenado se llama parénquima en empalizada. Y aquí donde están desordenadas todas las células se llama parénquima lagunar. Solamente en el parénquima en empalizada se realiza la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque las células de este parénquima tienen esas bolitas, miren, de color verde que apenas se ven, esos son los cloroplastos. Entonces aquí se realiza la fotosíntesis. En cambio estos no tienen cloroplastos y no realizan fotosíntesis. ¿Para qué sirve el parénquima lagunar? Lo que hacen estas células es, una vez que ya se ha fabricado glucosa en la fotosíntesis, capturan la glucosa y lo van uniendo varias glucosas y a eso se llama almidón. Entonces van fabricando almidón, están sintetizando almidón, mientras que la fotosíntesis se realiza en el parénquima en empalizada, llamada también parénquima clorofiliana. Aquí podemos ver solamente en dos dimensiones el parénquima de hoja, este es el haz, este es el embés, y aquí en el embés claramente se observan los estomas. Los estomas, que son estos agujeros, sirven para que ingrese el CO2 hasta el parénquima clorofiliano, y también por el estoma sale el CO2. Pero estas células del parénquima clorofiliano que van a realizar fotosíntesis captan la luz. ¿Y cómo lo captan?
tienen un pigmento verde llamado clorofila, y esa clorofila es quien se queda con energía. La clorofila es considerado la trampa de la luz porque es la que atrapa la energía que se encuentra en la luz. Esa energía de la luz, jóvenes, se denomina fotones. Entonces aquí dice, ¿dónde se realiza la fotosíntesis? En las plantas se realiza en las hojas. Ya sé que en las hojas, ¿pero qué pasa en las hojas? En el mesófilo de las hojas. ¿Cuál es el mesófilo? En el parénquima empanizada, más conocido como el parénquima clorofiliano. Pero las algas no tienen tejidos. Entonces las algas, ¿dónde realizan la fotosíntesis? En el flecténquima. El flecténquima es un tejido rudimentario. ¿Y dónde realizan fotosíntesis? Las bacterias, en los mesosomas. Las bacterias realizan fotosíntesis en los mesosomas porque no tienen cloroplastos. Estos mesosomas jóvenes tienen el pigmento clorofila. ¿Y dónde realizan fotosíntesis? Las cianobacterias. Las cianobacterias realizan fotosíntesis en las aminidades fotosintéticas denominadas también cromatóforos. Fíjense cómo va cambiando el lugar donde se va a realizar la fotosíntesis. Profesor, pero hace rato usted dijo que a nosotros no nos van a preguntar sobre la sobre bacterias y bacterias, nos van a preguntar sobre plantas, sí. Entonces, este gráfico es lo que más nos interesa para la clase de hoy. Fotosíntesis en plantas se realiza a nivel de los cloroplastos. ¿Y qué es un cloroplasto a propósito? Es un organelo exclusivo de las células vegetales. Se dice que es bimembranosa porque tiene dos membranas. Internamente tiene unas membranas llamadas tilacoides donde se realiza la fase luminosa. Y también se encuentra el estroma, rica en enzimas para que se realice la fase oscura. Por lo tanto, la fotosíntesis tiene dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. ¿Dónde se realiza la fase luminosa? En los tilacoides. En los tilacoides de quién? De los cloroplastos. ¿Dónde se realiza la fase oscura? La fase oscura se realiza en el estroma. ¿En el estroma de quién? En el estroma del cloroplasto. Aquí tenemos un corte transversal de la hoja y aquí estamos observando tridimensionalmente el mesófilo de la hoja. Pero miren, este es el parénquima en empanizada. ¿Ves? Y ahí está cada célula con sus cloroplastos. Ahí está. En cambio, este es el parénquima esponjoso. Aquí tenemos en el embete el famoso estoma, formado por sus dos células oclusivas. Por el estoma ingresa el CO2 hasta aquí, y luego sale el oxígeno hacia el exterior. Pero estos cloroplastos, a mayor aumento, se observa así. Aquí estoy viendo las dos membranas. El interior, esta cavidad, está repleto de sustancias enzimáticas, se llama estroma. Aquí se va a realizar la fase oscura. Y estos discos, cada disco se llama tilacoide. Y al conjunto de tilacoides se llama grana o grano. Si nosotros sacamos este paquete de tilacoides, o sea, esta grana, aquí lo tenemos a mayor aumento. Y espero que te hayan percatado algo porque todo lo que voy a explicar, que te va a dar mucha vuelta a la cabeza más adelante, está aquí. Por favor, nunca te olvides de ese dibujito en tu mente para más adelante. Más adelante voy a mencionar un montón de nombres raros. Tú así, profesor, ya la verdad no entiendo, ni siquiera sé dónde se encuentra eso. Y yo te voy a decir, se encuentran los tilacoides, señor. Los tilacoides me suena, profesor. Señores, pues los tilacoides son estos taquitos membranosos que se encuentran dentro del cloroplasto. Los tilacoides son parte del cloroplasto. Profesor, efectivamente son como unas bolsitas, ¿sí? Y yo lo he cortado para que lo veas, que tiene un hueco adentro. Ese hueco se denomina espacio intratilacoidal. Profesor, ¿y está repleto de aire? ¡No! Grábese en tu cabeza que está repleto de agua. ¿Qué hay dentro del espacio intratilacoidal? Agua. Pero tiene también una membrana, miren la que estoy señalando aquí. Esta es la membrana. Y es exactamente igual como la membrana celular, es una bicapa de lípidos, de fosfolípidos. Esta membrana se llama membrana tilacoidal. En esta membrana se realiza exactamente la fase luminosa despierta. Y en cambio en el espacio se realiza la fase oscura. ¡No! ¡La oscura se realiza en el estroma! ¿Dónde se realiza la fase luminosa y dónde se realiza la fase oscura? La fase oscura se realiza en el estroma, nada tiene que ver con el tilacoide. En el interior del tilacoide, llamado espacio intratilacoidal, no se realiza ninguna fase, solamente que existía agua. Y la membrana se llama membrana tilacoidal. Ahí se realiza la fase luminosa. Muy bien, espero que hayan grabado eso. La fase luminosa, tilacoide. La fase oscura, estroma. Profesor, pero esto yo domino. ¿Tú crees que domina? A ver, vas a responder. Tilacoide. Tilacoide.
está constituido por la membrana tilacoidal y el fosfosoma, pues, colabora gratis tilacoidal. En la membrana tilacoidal se localizan los ahí está, subrayado y con resaltador. Profesor, cuando eso van a preguntar en el examen de admisión, ¿dónde se localizan los cuantosomas? La respuesta está en la membrana de los tilacoides. Y yo iba a hacer la membrana, profesor, me estoy recordando el dibujito del anterior, el dibujito de una bolsita, su membrana. Ahí están los cuantosomas. Los cuantosomas son considerados las unidades fotosintéticas. ¿Qué es un cuantosoma? ¿De qué está hecho? ¿De madera, de piedra o de hueso? Los cuantosomas están constituidos del fotosistema 1 y fotosistema 2. ¿Alguna vez han escuchado de los fotosistemas? Sí. Ya, un cuantosoma, ¿de qué está formado? ¿De fotosistema? Una pregunta, ¿y de qué está hecho un fotosistema? ¿De piedra, de hueso o de moho? Los fotosistemas son paquetes de pigmentos. ¿Y cuáles son los pigmentos para la fotosíntesis? La clorofila más los... ¿Es lo mismo carotenoide que caroteno? ¿De qué se diferencia? No, nadie sabe. ¿Qué se diferencia? Carotenoide es animal. Caroteno es perro. Pues son mentiras. Porque el perro es un tipo de animal. El caroteno es un tipo de carotenoide. Otro tipo de carotenoide, la xantófila. La xantófila es un carotenoide. El caroteno es un carotenoide. De los dos pigmentos, ¿cuál es el principal pigmento de la fotosíntesis? Un fotosistema de que está formado de pigmentos, pero no solamente pigmentos. También está formado asociado a moléculas que transportan ¿qué cosa? Esas moléculas generalmente son proteínas. A ver, profesor. Retroceda y explique mejor. Un tilacoide, profesor, en su membrana tilacoidal, ¿qué encontramos? Los cuantosomas. ¿Y los cuantosomas de qué están formados? De fotosistemas. ¿Y un fotosistema de qué está formado? De tilacoides más proteínas. Veamos aquí. Este es el cloroplasma, ¿ya? Esta es la doble membrana del cloroplasma, muy bien. Este es el estroma, claro que sí. Este es el tilacoide, muy bien. El fondo celeste es el espacio intratilacoidal. ¿Está repleto de qué? De agua. Y en la membrana de este tilacoide, ¿qué vamos a encontrar? Los cuantos y los cuantosomas, ¿qué cosa contienen? Los fotosistemas. En estos fotosistemas se va a realizar la fase luminosa o la fase oscura. Mientras que en el estroma se realiza la fase, ya es conocido como el ciclo D, y es ahí donde se sintetiza la glucosa. Profesor, lo que no me queda claro es esto de aquí. Joven, esto se llama membrana tilacoidal. Ya sé, profesor, pero usted ha dicho que ahí se encuentran los fotosistemas, ¿sí? ¿Y cómo es un fotosistema, profesor? Ya te lo voy a dibujar esta membrana a mayor aumento. Aquí está. ¿Te has dado cuenta su picata? Los fosfolípidos serían los amarillitos, ¿verdad? Los licolitas. Ya, todos los demás colores que estás viendo. Ese es el cuantosoma. Un momentito. ¿El cuantosoma no se encontraba en la membrana tilacoidal? ¿Sí o no? Sí. Ya, y esta es la membrana tilacoidal, pues ahí está el cuantosoma. ¿Cuál es el cuantosoma, profesor? El que está en colores. ¿Pero cuál? El que está en colores, ¿me entiendes? ¿Pero cuál, profesor? No voy a decir el amarillo, porque el amarillo son los líquidos. El que está en colores. ¿Cuál sería? ¿Este? ¿Este no está en colores, señor daltónico? Creo que sí. Este color. Todo eso se llama cuantosoma. Y el cuantosoma sobre eso está constituido de los fotones. ¿Pero cuántos fotosistemas hay? ¿El fotosistema? ¿Y el fotosistema? ¿Te acuerdas que los fotosistemas estaban repletos de qué? Ya, entonces dentro de estos fotosistemas está la cloro, junto con los... Pero a su vez estaban asociados a proteínas. Esas proteínas son la plastoquinona, la plastocianina, el citocromo BF, la ferrodoxina, el NACB reductasa, etc. Ya todo se llama cuantosoma.
estamos olvidando de este palillo de tambor. Este también es parte del cuerpo. Algunos le llaman partícula F. Esta partícula F en su interior tiene una proteína llamada ATP sintasa. No es lo mismo ATP sintasa que ATP alta que ATP sintetasa. Profesor, ¿cuál es cuál y quién es quién? ATP sintasa es lo mismo que ATP sintetasa, pero es diferente ATP alta. La ATP sintetasa es una enzima que se encuentra aquí y como su nombre dice, sintetizará ¿qué cosa? ATP. Y a ese proceso por el cual se sintetiza ATP en la fotosíntesis se denomina fotofosforilación. Fotofosforilación. Muy bien. Vamos a tomar a ver el paso oral para ver cómo está su memoria. Anda grabando esta membrana tilacoidal y sobre todo encontramos a los fotosíntesis y también encontramos a los otros, que ya no me digas su nombre cada uno, sino dime a las proteínas que transportan el pregunta para regalar $1 millón al alumno que responda. Los electrones que se van transportando por aquí, por eso se llama proteína transportadora de electrones, porque transportar electrones. A medida que se van transportando los electrones, ¿sabe qué cosa se libera? Energía. Preguntas para $1 millón. Esa energía que liberan los electrones a medida que se transportan, ¿para qué se utiliza en la fotosíntesis? ¿Quién es ese sabio que puede responder eso? Yo aseguro hasta mi vida que no hay ningún alumno que pueda responder. Sin embargo, ha llevado 1000 veces ya fotosíntesis. Profesor, repito una vez más la pregunta. Los electrones que se transportan, al transportarse liberan energía. ¿Esa energía para qué se utiliza? Para crear alimentos. Para el metabolismo. Mi vida corre peligro. Para el metabolismo. ¿Agua? Agua, por favor, por eso. Muy bien. Mientras vas pensando, yo voy a dar la respuesta dentro de 15 minutos. Mientras vas pensando, ya dejé la pregunta. Por eso repito última vez. Los electrones son transportados por las proteínas transportadoras. En este transporte se libera energía. ¿Esta energía para qué sirve? Para el metabolismo. Muy bien. Más adelante vamos a responder. ¡Clorofila! A ver, dame su fórmula de la clorofila. C55, H72, son 54 y magnesio. Bueno, nadie te va a preguntar cuál es la fórmula de la clorofila. Lo que sí me va a preguntar es cuál es el elemento químico que se encuentra en la clorofila. Y la respuesta es magnesio. Ya fue pregunta de examen de estado. Ya fue pregunta de examen de estado. El magnesio forma parte de la clorofila. ¿Qué es la clorofila? Es el principal pigmento foto. Está constituido de un tetrapirrol llamado también anillo porfirínico que contiene magnesio. Profesor, ahí ya me entiendo, ya. Esa es la clorofila, amigo. Profesor, pero yo le entiendo que es un tetrapirrol. ¿Tetra significa cuánto? 4 anillos. 1 anillo, 2 anillos, 3 anillos, 4 anillos. Unidos por enlace covalente, se llaman los 4 tetrapirrol. Si este tetrapirrol le agrega un átomo de magnesio al centro, a todo se llama anillo porfirínico. Anillo porfirínico. Ahora este anillo porfirínico le voy a agregar una cadena de, ¿qué es el citol? El citol es su colita, su cola. Está formado de una cadena de carbono. Y a la cadena de carbono se denominan ácidos grasos. A este ácido graso se llama citol. Fitol, más su cabecita llamado anillo porfirínico, todo es la cloro. Sí. ¿Por qué se dice que la clorofila es una molécula anfipática, al igual que los fosfolípidos? Porque tienen una cabeza polar, es decir, soluble en agua, y una cola insoluble en agua. Por eso es anfipático. Así se llama, ¿o no, los fosfolípidos? Bioquímica, ¿se acuerda de bioquímica? Ya, entonces la clorofila también es anfipática. Bueno, ya sabes cómo es una clorofila, pero para tu mala suerte hay dos tipos de clorofila, la clorofila A y la clorofila B. Por eso, ¿viste qué? Esta es la clorofila A.
¿Y por qué la clorofila A? Porque en el anillo 2 tiene el radical metilo. ¿Y cómo es la clorofila B? Igualito, solamente que no tiene CH3. ¿Qué tiene? El radical aldehído, el CHO. Entonces, si aquí en vez de CH3 le pongo CHO, ya todo sería la clorofila B. ¿Y cuál de las dos clorofilas se encuentran en la planta? ¿La clorofila A o la clorofila B? ¡Los dos! ¿Pero cuál es el más abundante? La. ¿Pero cuál es el más importante? La. Profesor, entonces hay diferencia entre la clorofila A y la clorofila B. Pero un momentito. ¿Y las bacterias también realizan fotosíntesis o no? Pero si van a realizar fotosíntesis, entonces la bacteria también necesitará clorofila o no. Claro que sí, pues niña. Profesor, ¿y su clorofila cómo es la bacteria? Igualito. La única diferencia, ¿saben cuál es? En el anillo 1. Aquí hay esta sustancia. Pero en la clorofila se quita esto y se pone esto. Eso se llama bacterioclorofila. Ya no se llama ni clorofila A ni clorofila B, sino se llama bacterioclorofila. Ahora ya sé que hay diferentes tipos de clorofila, pero como a mí me preguntan en el examen de San Marcos, no de bacterias, sino de plantas, tengo que aprenderme la clorofila. Pero de todos ellos, el más importante es este. Este es importantísimo. Y no olvides que toda clorofila tiene dos cabezas llamadas. Pues niño, anillo porfirínico, cola llamada pitona. Te voy a dar un dato adicional más, a pesar que no estás participando. Las algas también hacen fotosíntesis. En el caso de las algas rojas y las cianobacterias no utilizan clorofila para hacer fotosíntesis, utilizan otro pigmento llamado psicobilina. La psicobilina es el principal pigmento fotosintético de las algas rojas. Y las algas rojas viven en el fondo del mar. ¿Y de dónde obtendrían luz entonces si viven en el fondo del mar? Responde, ¿y de dónde van a obtener luz? ¿Ah? ¿De dónde pues obtienen luz a la planta? No es el sol. Profesor, pero si está debajo del agua, ¿por qué la luz tiene debajo del fondo? Hasta los 200 metros de profundidad ingresa la luz arriba. Y pasó los 200 metros ya no ingresa la luz. ¿Y de dónde obtiene el profesor si está debajo de los 200? Ya no hay luz debajo de los 200. Solo está hasta los 200 pueden existir plantas y años. Y los principales pigmentos son las psicobilinas. ¿Y aquí se llaman pigmentos accesorios? A los pigmentos que no son importantes. ¿Quién era el importante? La clorofila. ¿Y quién es el menos importante? ¿El caroteno o el carotenoide? La xantófila, el caroteno, a los dos se llaman carotenoides de niña. Lo mismo. O sea, aquí me pueden decir, dame un ejemplo de un pigmento accesorio, carotenoide, y punto. Y cuando digo carotenoide ya estoy hablando del caroteno y la xantófila, me ahorro palabras, que estamos en crisis. Entonces, profesor, ¿cuál es la fórmula del caroteno? ¿Y cuál es la fórmula de esa? Profesor, pero no me van a preguntar. No, no te van a preguntar, porque no te has percatado de algo. Muy bien, oxígeno. Y toda molécula que carece de oxígeno no se puede mezclar jamás con el agua. Si no, pregúntale a los lípidos. Lípidos, ¿cómo son definidos ustedes? Somos biomoléculas orgánicas ternarias, porque estamos formando carbono con oxígeno, pero los lípidos se encuentran en menor cantidad y por tener menor cantidad de oxígeno no nos podemos disolver en agua. Entonces, este señor, como no tiene oxígeno, tampoco no se puede disolver en agua. En cambio, este sí, un poquito, apenas se puede disolver. Estos son terpenos, pero los terpenos se acordarán en clasificación de líquidos. Ya, estos señores entonces no son insolubles en agua y se llaman pigmentos accesorios. Ya hemos estudiado la clorofila, miren, tanto nos hemos demorado solamente para la clorofila. Todavía no hemos empezado lo que estás esperando hace rato, fase luminoso, fase oscuro. Ahora observemos la luz. Dime, ¿verdadero o falso? Para la fotosíntesis se necesita luz. ¿Verdadero o falso? ¿Puede haber fotosíntesis sin luz? Falso. Para la fotosíntesis se puede utilizar luz artificial. Verdadero. A propósito, ¿la luz de qué color es? ¿Azul, amarillo o rojo? Rojo. Ojalá preguntes a Marcos sobre el
es de color blanco. Profesor, la luz es blanco. Es blanco, es de color blanco. Profesor, pero mi foco es amarillo. Oye, digo, cualquier luz, porque el foco no es la luz blanca. Esta luz blanca es la que utilizan las plantas. Y además esta luz blanca está constituido de los famosos 7 colores. ¿Cómo han descubierto que la luz visible, que es la luz blanca, estaba formado de 7 colores? Cuando se hizo pasar a través de un prisma de cristal, ahí se descompuso esos 7 colores. Entonces la luz que utilizan las plantas está formada de 7 colores. Cuando los 7 colores se mezclan, ¿saben qué color da? El color blanco. Entonces, la única luz que va a utilizar, ¿sabes por qué digo la única luz? Porque en el primer momento te voy a hablar de los otros tipos de luz que también hay. Pero las plantas utilizan la luz blanca. Y la luz blanca tiene 7 colores. El violeta, azul, añil, verde, amarillo, anaranjado, rojo. ¿Cuántos son? 7. Pero esta luz se llama luz visible. Y sus longitudes de onda son de 400 nanómetros aproximadamente hasta 700 nanómetros. Solamente el ojo humano puede ver la luz de 400 a 700 nanómetros. El ojo humano no puede ver luz debajo de 400 nanómetros. Profesor, ¿aquí todavía sigue viendo luz? Sí, la luz ultravioleta. Tiene menor de 400. Eso tú no lo puedes ver, pero las moscas sí lo pueden ver. Los insectos miran la luz ultravioleta. Pero las moscas son ciegas al color rojo. En cambio, tú miras el color rojo. Y encima de 700 hay luz, claro, la luz infrarrojo. Eso tú no lo puedes ver. Entonces las plantas no utilizan ni la infrarroja ni ultravioleta, solamente este tipo de luz. Y esta luz que se llama la luz visible o luz blanca, ¿cuántos colores tenía? Ahí están las alternativas. Violeta, azul, añil, verde, amarillo, anaranjado, rojo. Estas son las alternativas, responde. ¿Cuál es el color que más utilizan las plantas en la fotosíntesis? Y la alternativa no es blanco, ¿no entiendes? ¿Cuál es el color que más utilizan las plantas en la fotosíntesis? Ahí están las alternativas. Voy a responder. Voy a responderte esta pregunta a ti. El color que nunca utilizan las plantas, voy a empezar, es el verde. ¿Escuchando? El verde no utiliza. Los otros colores se utilizan, todos. Pero la pregunta era más, ¿cuál es la que más se utiliza? La respuesta es el violeta. Y luego el rojo. Y luego el... En ese orden. Según tus amplios conocimientos de física cuántica, sabes que a mayor longitud de onda de la luz, menor energía, porque la luz, la energía y la longitud de onda son inversamente proporcionales. O sea que a mayor longitud, menor energía. A menor longitud, dime, ¿qué color tiene mayor energía? El color rojo. ¿Y quién tiene menor energía? El color rojo. ¿Por qué estamos estudiando la luz, profesor? Si no toca física cuántica, estamos en biología. Porque la luz es importante para la fotosíntesis, para que entienda bien. Si a mayor longitud de onda la luz tiene menor energía, ¿cómo se llama la energía de la luz? ¡Fotón! ¿Qué es un fotón? Es un paquete de energía que al actuar en el magnesio de la clorofila... Un momentito. ¿La clorofila tiene magnesio? ¿Y la clorofila era o no el que atrapaba la energía de la luz? Ya, aquí está la clorofila, miren. La clorofila es un átomo, tiene su fotón y su nube de electrones. Mira, 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 mira. Aquí está el electrón. Cuando la luz golpea en la clorofila, por favor, presta atención a eso para que entiendan las cosas. Cuando llega la energía, la clorofila se excita. ¿Qué significa excitación de un átomo? Que este electrón, al absorber la energía, se llena de energía y salta a un nivel superior al otro nivel.
Este electrón tiene más energía que este. Profesor, ¿de dónde está toda esa energía? De la luz. Entonces se dice que esta clorofila está excitada. Cuando esta clorofila todavía no le llegaba el fotón, que estaba tranquilita durmiendo la clorofila, se dice que se encuentra en su estado basal. Y cuando le llega la luz, se excita. Y excitar anda pensando que su electrón sale disparado, se escapa a otro nivel. Entonces, ese nivel de aquí, dirá, qué mala suerte por culpa de la luz me he excitado, y al excitarme he perdido mi electrón. ¿Cómo podré recuperar? Eso se está preguntando esta clorofila. Y yo más adelante te voy a decir cómo lo va a recuperar. Lo graba bien la palabra, graba bien eso ahora. Cuando este electrón estaba en esta nube, debajo tenía mucha o poca energía. Poca. Y cuando capta la luz, salta a un nivel de más energía. Este electrón está más energizado. A ver, piensa un poquito, joven. ¿Qué pasaría si este electrón vuelve a su estado normal? Para regresar, ¿qué tendría que hacer? Liberar energía. La pregunta es, ¿qué energía para qué va a servir? La buena pregunta del millón de dólares. Esa energía que libera el electrón, ¿para qué serviría? Para algo tiene que servir. Para algo tiene que servir, que más adelante lo voy a aclarar. Muy bien, solamente quiero que grabes este gráfico de la pantalla, qué es clorofila basal y qué es clorofila excitada. Eso quiero que grabes. Profesor, basal es cuando todavía la clorofila no le llega la luz, sí. Y cuando le llega la luz, la clorofila pierde su electrón, pero gana energía. Eso es el estado excitado de la clorofila. Estamos viendo las partes. Ahora vean esto. Fotosistema. Ahí está. Empezó el dolor de cabeza del alumno. ¿Te suena la palabra fotosistema? Sí. ¿Dónde se localiza? ¿Dónde se Clorofila. localiza? En En la membrana aerosila. ¿Cuántos fotosistemas había? Ya, fotosistema 1 y fotosistema 2. Aquí quiero presentarte la membrana de silacoide. Atiende, ¿eh? Aquí está, de color celeste. Sí, profesor, está un poco limpio. ¿Y cuál es el fotosistema, profesor? Todo lo que está en color verde. Pero los fotosistemas estaban formados, ¿recuerdas cuando dije de qué están formados los fotosistemas? De pigmento. Ese pigmento se llama cloro. Aquí está la clorofila. El puntito amarillo que sería. La clorofila, ¿qué tiene al centro de la clorofila? Como un diamante, el magnesio. A esta clorofila le llaman P680. P viene de la palabra pigmento, porque la clorofila es un pigmento, ¿no? 680 porque captura generalmente luz por 680 nanómetros de longitud de onda. Por eso le llaman P680. Ya, en este fotosistema 2 voy a encontrar no una clorofila, voy a encontrar miles de moléculas de clorofila, tanto clorofila A como clorofila B. Pero aparte de clorofila, ¿recuerdas que el fotosistema también estaba asociado a una proteína retrogradadora de electrones? Ya, por ejemplo, aquí tenemos, niño, a la plastoquinona. ¿Por qué es la plastoquinona? Que es una proteína que va a transportar electrones. También tenemos a enzimas. Todo esto es una enzima que tiene como cofactor al manganeso. Esta enzima en los libros de academia, ¿saben cómo le llaman? Proteína Z. Pero quiero darte un dato. No sabemos hasta ahora quién es ese profesor de academia en la década del 80 que ha inventado la palabra proteína Z, porque proteína Z no existe. Y todos los libros de academia siguen repitiendo proteína Z. Agarrar el libro de cualquier academia del Perú, dicen proteína Z. Proteína Z no existe. Esta es una enzima. En los libros de academia le llaman proteína Z. Su nombre es complejo oxidante de agua, y se llama esta enzima. Y fíjense lo que va a hacer esta enzima. Si esto es la membrana silacoidal, debajo, ¿cómo se llama? Debajo de la membrana que había de silacoide, ¿cómo se llama este espacio? Espacio entre silacoide y encima, ¿cómo se llama? Es y el espacio intersilacoidal que había. Esta enzima lo que va a hacer, jóvenes, es romper al agua.
¿Sabes qué significa romper el agua? Separar el hidrógeno del oxígeno. Y ese oxígeno es lo que se libera al aire para que tú respires. Cuando yo hice la pregunta hace rato, el oxígeno que genera la planta de dónde proviene, esa era del agua. Pero el agua tiene un solo oxígeno, y lo que tú eliminas es O2. Entonces, ¿qué hace? Rompe dos aguas. Al romper dos aguas teníamos dos oxígenos. Entonces no había dos hidrógenos. 2 por 2, ¿cuántos serían? 4. Esos hidrógenos salen en forma de pro. El H cargado positivamente se llama protón. Entonces cuando se rompe el agua, se libera oxígeno y protón. Pero también se va a liberar, ¿qué cosa? Esos electrones inmediatamente van a ocupar el vacío que dejó el electrón que se escapó de esta clorofila. Profesor, ¿cómo que se escapó? Hace rato no te dije que en la clorofila, cuando le llega la luz, su fotón se excita. ¿Qué significaba excitar? Que perdía su electrón. Ya ese electrón salió disparado aquí, pues. Aquí es el electrón. Entonces, esta clorofila dice que manda he perdido mi electrón. Ahora, ¿cómo puede recuperar? El agua dice, yo te voy a regalar mi electrón. Y se queda con el electrón del agua. Por lo tanto, la presa Marcos, si estamos aburridos, que pregunte lo mismo en sus exámenes. El electrón que pierde el fotosistema 2, ¿de dónde lo recupera? ¿La respuesta de dónde? Del agua. Del agua. Profesor, pero el electrón que él perdió, ¿dónde se fue? Ya se fue a otro aceptor de electrones que se llama la feofitina. Y de la feofitina lo manda a la plastoquinona. Y así va a ir pasando de mano en mano. Por eso esas sustancias se llamaban transportadores de L, pero en el momento en que el electrón va pasando de mano en mano, va desprendiendo energía. La pregunta es, ¿qué es energía? ¿Para qué se utiliza? Ahora estoy esperando tu respuesta. ¿Para qué? Para el fotosistema 1, dice. Niña. ¿Otro? ¿Alguna respuesta? ¿Perdón? No, digo, pues, para realizar la oscura. ¿Para realizar qué? Para realizar la fase oscura, dice otro joven. Fotosistema 2. Otro dicen para la fotoreducción. Ahora nadie sabe. Yo no siempre aposté en mi vida que nadie iba a responder. Muy bien, yo voy a responder. Pero escúchame todavía, no lo voy a responder ahora. Pero anda pensando, por favor, mira cómo se han ido moviendo los electrones. Ya, este es el fotosistema 2. Joven, ¿qué te ha llamado la atención del fotosistema 2? Lo que quiero decir es, ¿qué es lo más importante que podría preguntar San Marcos en su examen de este dibujo? ¿Cuál? El agua produce oxígeno, pero a ese proceso por el cual el agua se rompe se llama fotólisis del agua. Ya, pero para la fotólisis del agua, ¿dónde se realiza la fotólisis del agua? ¿Se realiza en el fotosistema 1 o fotosistema 2? En el fotosistema 2. ¿Por qué? Porque el fotosistema 2 tenía esta enzima es la que va a romper al agua. La enzima es la que va a romper. Y esta enzima necesita energía para trabajar. ¿Y de dónde obtiene energía? De la energía lumínica. La luz le da energía para que pueda romper a la molécula de agua. A ver, resumen, fotosistema 2. En ella se realiza la fotofosforilación acíclica lineal. ¿Ves? Se me logró todo. ¿Qué era fotofosforilación? Fosforilación era el proceso por el cual se fabricaba ATP. Y hay dos tipos de fosforilación, la cíclica y la acíclica. Cíclica es cuando es circular, acíclica es cuando es lineal. Y en el fotosistema 2, ¿qué fotofosforilación se realiza? ¿Cíclica o acíclica? Punto número 1. Punto número 2. En el fotosistema 2 se producen dos ATPs. Y se libera una molécula de oxígeno. En cambio, en el fotosistema 1 se fabrica un ATP y no se libera oxígeno. En el fotosistema 1 se realiza fotofosforilación cíclica y aquí se realiza fotofosforilación cíclica. Punto 3. En el fotosistema 2 obtiene electrones, los electrones que perdió, ¿de dónde lo recupera? De la molécula del agua, por la fotólisis. Punto número 4. La energía que se libera en el transporte de electrones se utiliza para bombear protones de hidrógeno desde el estroma
hasta el interior ventilatorio. Dime, ¿para qué servía esa energía que desprendían los electrones cuando caminaban? ¿Para bombear qué cosa? Pero los protones no son hidrógenos, estos hidrógenos verdes, estos son protones. Ya, entonces, esta energía se va a utilizar para que estos protones de aquí salgan para aquí, ¿verdad? ¡Pues leer, por favor! Para bombear protones de dónde a dónde. Ya ves, de aquí a aquí. O de aquí a aquí. Bueno, de arriba. O sea, que de aquí van a ingresar más y también ya habían protones de agua, ¿no? O sea que se va a acumular un montón de protones, ¿o no? ¿Y qué dice esa acumula? Porque sin esos protones, jamás la ATPasa fabricaría energía, ATP. Protones se necesitan aquí. Por eso estos no son suficientes. Entonces el electroma, el esposo intelectual dice, señores, necesitamos más protones para fabricar ATP. Entonces le dicen, ya vamos a hacer ingresar, vamos a exportar de aquí para aquí. Pero para eso se necesita energía. Entonces los electrones que están caminando dicen, nosotros vamos a aportar esa energía. Los electrones que liberan, la energía que liberan los electrones se utiliza para bombear protones desde el electroma hasta el espacio interior. Y más adelante les explico para qué va a servir esos protones que ya les di un adelante. Fotosistema 2. Pero el otro fotosistema, ¿cómo se llama? Niños, te presenta el fotosistema 1. Profesor, ya le entiendo, espérate, cálmate. Mira, este es el fotosistema 1. El fotosistema 1 se supone que todo fotosistema de qué está formado, de PIG más prote. Ya, el pigmento son las clorofilas, pero esta clorofila la llaman P700 porque le gusta capturar energías con longitud de onda de 700 nanómetros. Ya, ¿y dónde están sus proteínas transportadoras de electrones? La plastocianina, la ferrodoxina nada reductasa, que es una enzima. Mira, este tiene una enzima llamada ferrodoxina nada reductasa. En cambio, el fotosistema 2 tenía una enzima llamada complejo oxidante de agua. ¿Recuerdas o no? ¿No recuerdas? En el complejo oxidante de agua se rompía el agua y se liberaba otro. Ya, en cambio aquí como tiene ferrodoxina nada reductasa, con esta enzima fabrica NAD reducido. En el fotosistema 2 se fabrica NAD. No, pues no, porque no tiene esa enzima. En el fotosistema 1 se fabrica NAD. Dime, este tiene la enzima complejo oxidante, entonces puede romper agua, y si no rompe agua puede liberar oxígeno. ¿Y tú te acuerdas que había dos tipos de fotosíntesis, oxigénica y anoxigénica? ¿Y te acuerdas que las bacterias hacían fotosíntesis anoxigénica? Ya, las bacterias no tienen fotosistema 2, solamente tienen fotosistema 1. Por eso no pueden producir agua. Resumen del fotosistema 1. En el fotosistema 1 se realiza la fosforilación. ¿Se produce cuántos NAD reducidos? En el otro no se produce nada. ¿Cuántos ATP? 1. ¿Y en el otro cuántos? 2 más 1, ¿cuánto? 3 ATP se fabrican en cada fotosíntesis. 3 ATP. El fotosistema 1 obtiene sus electrones ¿de dónde? Cuando este se excita. ¿Y pierde su electrón? ¿De dónde va a recuperar el electrón? Proveniente del fotosistema 2. ¿Recuerdas que el fotosistema 2 también dispara su electrón? Ya, este se queda. Entonces el fotosistema 2 recupera el electrón, perdón, el fotosistema 1 recupera el electrón ¿de quién? Y el fotosistema 2 ¿de dónde obtiene electrones? ¡Del agua! ¿Y qué significa NAD, profesor? NADP significa nicotinamina, adenina, dinucleótido fosfato. ¿Pero qué es el NADP? El NADP es una coenzima. ¿Verdadero o falso? La coenzima es una enzima. ¿Verdadero o falso? La coenzima es una enzima. No sé cómo han pasado bioquímica ustedes. ¿Tú sabes que una enzima está hecha de proteína o no? ¿Son de naturaleza proteica o no las enzimas? Ya. Las coenzimas no son enzimas, están hechas de proteína. Las coenzimas son sustancias químicas que van a hacer funcionar a las enzimas que están duras. O sea, a las enzimas inactivas los activos. Un ejemplo de coenzima puede ser la vitamina del complejo B. ¿Para qué tomas vitamina B del niño? ¿Para qué pierdes tu tiempo comprando en la farmacia de vitamina B? ¿Cuántas veces te he dicho? La vitamina B da energía, no da energía. La vitamina B te hace crecer, no sirve para crecer.
Las vitaminas te hacen fuerte, no te hacen fuerte. Entonces, ¿para qué tomas vitaminas? ¿Para qué el médico te receta vitaminas? Señor, va a tomar vitaminas del complejo B. Usted que está estudiando va a tomar vitaminas. ¿Para qué tomas vitaminas del complejo B? Para que tus enzimas de todo tu cuerpo puedan funcionar bien. Para eso sean vitaminas. Las vitaminas son coenzimas. Pero el NAD-B también es una coenzima. Y hablando del NAD-B, ¿sabes qué vitamina es? ¿Tú sabías que el NAD-B no es otra cosa sino que la vitamina B3? Esta es la vitamina B3. El profesor, ¿para qué sirve el NAD-B? El NAD-B es un transportador de electrones. ¿Por qué? Porque el electrón que este señor perdió cuando se excitó, se va por todo esto, y finalmente ¿con quién se queda el electrón? Con el NAD-B. ¿Y en qué se transforma el NAD-B? En NAD-PH. Entonces, cuando el NAD-B gana electrones, cuando gana electrones se dice oxidado o reducido. Por eso se dice que esta etapa se llama fotorreducción del NAD-B. El NAD-B se reduce al NAD-PH2. Eso está pasando en la fase luminosa, pero se ve en qué fotosistema. En el fotosistema 1 o 2, solo en el 1. El fotosistema 2 no forma NAD-B. Finalmente, el electrón que salió disparado, ¿con quién se quedó? Con el NAD-B. Pregunta de examen de San Marcos, ¿quién es el último aceptor de electrones en la fase luminosa? La respuesta es el NAD-B. Es el último aceptor de electrones. El NAD-B es un transportador de electrones. ¿Ven? Agarró el electrón para que lo pueda seguir transportando. Y también es un potente ¿qué? Reductor quiere decir que va a donar protones, esos hidrógenos. Eso ya va a servir para la fase oscura. Entonces, ahí tenemos los dos fotosistemas. Hasta ahora no empezamos todavía la clase de fase luminosa. Pigmentos accesorios. ¿Quién es el principal pigmento de la fotosíntesis? Es el que atrapa la luz, por eso se llama la trampa de la luz. Pero ¿quiénes le ayudan a la clorofila a atrapar la energía? ¿Los carotenoides? Ahora, ¿cuántos tipos de clorofilas habían? Dos, la clorofila A y la clorofila B. Miren cómo están puestos. Quien atrapa la energía son los carotenoides. Y luego ¿a quién se lo pasa? Y la clorofila B, ¿a quién se lo pasa? En la final, la clorofila es quien se queda con el todo. Otra imagen, Aquí está la clorofila A, esta es la clorofila B y estos son los carotenoides. Mira cómo la energía lo pasa a los carotenoides, lo pasa a los carotenoides, le pasa a la clorofila B le pasa a otro B y la B le pasa a la clorofila A. Este es el centro de reacción. Y la clorofila A, cuando se excita, va a perder su electrón que va a pasar a un aceptor de electrones. ¿Dónde está la clorofila? En los fotosistemas. ¿Y dónde están los fotosistemas? En la membrana de los hilos. Este es el fotosistema. ¿Y tiene clorofila o no? Esta es la clorofila. ¿Y estos qué son? Los pigmentos accesorios. Mira cómo atrapa la energía de luz. Luego se lo pasa un pigmento accesorio, otro accesorio y finalmente la cloro. Cuando la energía llega a esta clorofila, la clorofila se va a excitar. Al excitarse significa que pierde electrón y ese electrón va a seguir transportado. Y al ser transportado va a liberar energía y esa energía va a servir para que los protones ingresen desde el electroma hacia el espacio intrafilacoide. Esto viene a ser entonces los principales elementos de la fotosíntesis. Muy bien. Bien. Ahí está, estabas esperando hace rato eso, niños. Etapa de la fotosíntesis. ¿Cuántas etapas tiene la fotosíntesis? Dos. La fase luminosa y la fase oscura. A la fase luminosa también se le llama la fase fotoquímica o reacción de Hill. A la fase oscura se llama la fase biosintética o reacción de Plattmann. ¿Dónde se realiza la fase luminosa? ¡De la fase luminosa, de tierra, por favor! La fase luminosa se realiza en los tilacoides. Está en la membrana de los tilacoides. La fase oscura se realiza en el electrón. Muy bien. Este de aquí es la membrana de los tilacoides. Ahí está el tilacoide. Este es el espacio entre el tilacoide, la membrana tilacoide, y este es el LED. En el electrón se realiza la fase OS, o sea, el ciclo de fotosistema 2, fotosistema 1. El fotosistema 2 recibe electrón de quién? Y el fotosistema 1 recibe electrón de quién? Y el fotosistema 2 finalmente su electrón se lo da al NAD para que se reduzca. Y eso se llama NAD-PH. El agua cuando se rompe, ¿qué cosa libera? Y fabrica pro, pero aparte estos protones ingresan protones o no. Ahí está ingresando bien. ¿Ves? Y parece que necesitaba energía, pero parece energía de quién lo producía, quién lo liberaba. Los L, a medida que los electrones van caminando por aquí, va liberando energía. Esta energía sirve para que se pueda ingresar al interior. ¿Y para qué queríamos protones, profesor? Aquí un montón. ¿Se acuerdan que había niño un palito de tambor llamado partícula F?
Ya, los protones van a ser bombeados por este túnel. Y a medida que salen bombeados, aquí está una enzima que estaba así, mira. Esta enzima se llama ATP sintetasa. Y cuando sale el protón, le hace despertar. Enzima, ¿qué pasa? Se pierda pues. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo que qué voy a hacer? Haz tu trabajo. Agarra el P, júntalo con un fósforo. Arenotín y fosfato más un fósforo, arenotín y fosfato. Y no hubiera salida de protones. ¿Podrías fabricar ATP? Por eso el libro de la Fe San Marco dice, la síntesis de ATP está acoplado al bombeo de protones. ¿Ves? Si no hay salida de protones, no hay síntesis de ATP. ¿Y cómo se llamaba ese proceso jóvenes por el cual se sintetizaba ATP? Fosfosforila, que podía ser cíclica o... ¿Sabe cuándo se llama cíclica? Cuando el electrón sale disparado del fotosistema 2, luego se da el fotosistema 1 y luego se queda con el ATP. ¿Te das cuenta que todo es una línea? Eso se llama fotofosforilación cíclica. Y ahí se fabrica 2 ATP. Pero en la fotofosforilación cíclica, el electrón que sale del fotosistema 2 no se va a nada. ¿Qué pasa? Se regresa aquí. No hacía, sino aquí. Y aquí regresa otra vez aquí. Y ahí se fabrica un solo AT y 1 más 2, ¿cuántos son? Pero que en total se va a cambiar. En la fotofosforilación cíclica es más ATP, en la fotofosforilación cíclica los ATP. Aquí lo tienen los fotosistemas para que lo vean mejor, miren. Profesores de la membrana y la pared, sí, y aquí está el fotosistema 2 porque está más 1. Los dos se excitan, pues. Ahí le llega energía, ahí también energía. Su clorofila, su magnesio pierde electrón, de este también pierde electrón. Pero su electrón de él, ¿a dónde se va? A NAD, de forma NAD-PH. Y el vacío, ¿cómo se recupera? Del electrón que viene del fotosistema 2. Y este que perdió su electrón, ¿cómo lo recupera? Del agua. ¿Ves? Entonces, esta es la fotofosforilación cíclica. Y la cíclica era cuando el electrón sale de aquí, debería irse al NAD, pero no se va al NAD. Se regresa al citocromo BS. Del citocromo BS, otra vez al fotosistema 1. Y esa energía que libera el electrón va a facilitar que ingresen los PRO, y estos protones al salir van a estimular la síntesis de AT. Entonces hay que recordar a los fotosistemas 1 y los fotosistemas 2. Estudiamos entonces, ya sabemos que hay dos fases, fase luminosa y fase oscura. Vamos a estudiar la fase luminosa. Título, fase luminosa. Aquí viene lo importante. Todo lo que te he hecho en introducción, ahora lo vas a utilizar. Todo lo que hemos hablado lo vas a utilizar. No te vayas a olvidar nada. Muy bien. A la fase luminosa le llaman fase dependiente de luz. ¿Por qué? Porque ¿puede haber fase luminosa sin luz? No. La fase luminosa se realiza las 24 horas del día, jóvenes, tanto de día como de noche. Puede utilizarse tanto luz natural como luz artificial. Pero dice que la fase luminosa, jóvenes, se realiza en la membrana de los cilacoides. ¿Verdadero o falso? Ya, esta es la membrana de los cilacoides. Este es el espacio intracilacoide y este es el electrón. Ahora, ¿cuántos eventos tiene la fase luminosa? La fase luminosa tiene 4 etapas. La fotosintetización de la clorofila, la fotólisis del agua, la fotorrecepción del NAD-P y la fotofosforilación. Y a su vez puede ser dos tipos, fotofosforilación lineal y fotofosforilación. Profesor, ¿en qué consiste la fotosintetización de la clorofila? Uno por uno te voy a explicar. Se supone que este es el fotosistema 2. En su interior tiene clorofila. Este es el fotosistema 1. En su interior también tiene cloro. Ya, de pronto llega la energía de la luz, mira, 680 nanómetros. En el otro llega a 700 nanómetros. ¿Qué pasa cuando el fotón golpea esta clorofila? La clorofila se excita, o sea, pierde su L, aquí está su electrón. Y este también se excita y pierde su L. La pregunta es, el electrón que esta clorofila acaba de perder, ¿cómo lo va a recuperar? Mediante otro sistema que es fotólisis del agua. Lisis rompimiento. ¿Qué voy a romper? El agua. Al romperse el agua, se desprende oxígeno y protones. Pero también se libera L. Ese electrón del agua es la que va a recuperar esta clorofila. Y su clorofila se perdió, va a seguir su camino. ¿Por quién? Primero por la feofitina. Encima de la feofitina, ¿quién está? La trazoquinona. De la trazoquinona, ¿a dónde se va el electrón? Al citocromo B. El citocromo B baja al citocromo F. El citocromo F va a la trazocianina. De la trazocianina, recién llega la clorofila del fotosistema. Entonces, esta clorofila que perdió su electrón lo ha recuperado ¿de dónde? El electrón del fotosistema 2.
Y su electrón que él perdió, ¿a dónde se fue? A la ferrodoxina. Y de la ferrodoxina, una enzima llamada ferrodoxina NAD reductasa, lo lleva al NAD-P. Y ese NAD-P, ¿para qué utiliza ese electrón? Para unirse con los protones. Y al unirse con los protones, ¿qué se forma? NAD-PH2. Y ese proceso de formación de NAD-PH2 se llama fotorreducción de NAD-P. ¿Quién ha sido el último receptor de electrones entonces? El NAD-P. Y a esta fotofosforilación, ¿cómo se llama? Fotofosforilación acíclica. ¿Y cómo hubiera sido la cíclica? Cuando el electrón este no sale aquí a la ferrodoxina, sino se va al citocromo B, y luego a la plastosía, y luego otra vez al protosistema 1. Esa es la fotofosforilación. Profesor, y a medida que los electrones están caminando por aquí, esa energía se desprendió, ¿para qué servía? Para que ingresen pro. Y los protones que se van acumulando aquí salían por la partícula F. La partícula F al salir estimulaba la síntesis de AT. A este proceso de fabricar ATP ya se llama fotofosforila. Ahí tenemos todas las etapas de la fase luminosa. Y tienes que aprender todas las proteínas transportadoras de electrones. Empieza aquí. Cuando la clorofila pierde, lo agarra la feoquitina. De la feoquitina pasa a la plastoquinona. De la plastoquinona, que es esta, pasa al citocromo B. El citocromo B, el citocromo F. El citocromo de la plastocianina. De la plastocianina aquí llega la clorofila, pero del 1. Y este electrón que perdió pasa a la ferrodoxina. La ferrodoxina a la enzima ferrodoxina NAD reductasa. Y ella le deja al NAD-B y se forma NAD-H. Entonces hay un sistema cadenas transportadoras de electrones. Eso pasa en la fase luminosa. Y en la fase oscura, profesor, perdón. En la fase luminosa se realiza la fotofosforilación acíclica. Este es el fotosistema 2. ¿Y este fotosistema sería? 1 fue 1. Entonces, cuando este fotosistema pierde su electrón, pasará a la plastoquinona. De la plastoquinona al citocromo B. Del citocromo B al citocromo F. Del citocromo F a la plastocianina. De la plastocianina al fotosistema 1. Del fotosistema 1 a la ferrodoxina. De la ferrodoxina pasamos a una enzima llamada reductasa. Y la enzima reductasa recién le entrega al NAD-P. Esto sería fosforilación cíclica o acíclica. Acíclica, pues niña, todo es una línea nada más. Acá se está dando vueltas. Esto se llama fotofosforilación acíclica o lineal. Antes se tiene trazas y ya se encarga de fabricar ATP. ¿Ya? ¿Cómo sería una fotofosforilación cíclica? En la fotofosforilación cíclica, ¿qué fotosistema sería este? 1 o 2. 1. Y cuando sale su electrón se va a la ferrodoxina. Pero de la ferrodoxina, ¿te acuerdas que lo tenía que pasar a NAD-P? Ya no lo pasa a NAD-P, mira. ¿Cómo lo devuelve al citocromo B6? Citocromo F. Plastocianina. Otra vez fotosistema 1. Ferrodoxina te lo entrego. Yo te lo paso a mi amigo citocromo D. Y luego a la ferrodoxina. Y otra. Fotofosforilación cíclica. De ahí se fabrican cuántos ATP. ¿Y el otro cuántos ATP? 2. Pregunta de millón. Responde. Alternativa A, fotosistema 1. Alternativa B, que me duele la cabeza, Alternativa B, fotosistema 2. Alternativa C, ambas. D, ninguna. 4 nada más que hoy. Para que veas. Ya, ¿cuál es la pregunta, profesor? La pregunta es, ¿qué fotosistema o qué fotosistemas, puede ser vesicular o regular, intervienen en la fotofosforilación acíclica o lineal? Y luego voy a preguntar la cíclica. Cúrate. Ambas. En la acíclica o lineal, dije. ¿Qué fotosistema interviene? ¿Fotosistema 1 o fotosistema 2? ¿O los dos? En la fotofosforilación acíclica o lineal intervienen los dos fotosistemas. Unidos. Ahí está, pues niña, no está viendo que este es el fotosistema 2, el electrón salió aquí, este no es el fotosistema 1, y finalmente terminó aquí, me está pasando por los dos. Y en la fotofosforilación cíclica, ¿qué fotosistemas intervienen? ¿Solo uno?
Sí, solo uno. Este es otro tema. Por el tema de esta aquí no trabaja. No interviene. Solamente. En la fotofosforilación acíclica, ¿cuántos ATP se fabrican? ¿Ah? Acíclica, 1, 2. ¿Y en la cíclica? En la cíclica, ¿cuántos NAD reducidos se fabrican? ¿Se fabrican NAD reducidos en la fotofosforilación cíclica? Y el electrón no se va a aislarlo, no se fabrica. ¿Y en la cíclica se fabrica? ¿Cuántos? 2. Fase oscura, ya para terminar. Molestando ahí por ahí. La fase oscura no depende de luz. Quiere decir, ¿puede haber fase oscura sin luz? ¿Puede haber fase oscura sin luz, sí o no? Por supuesto. ¿Pero con luz puede ver? No, no. Por supuesto, pues niño. ¿Por qué se llama fase oscura? Porque no utiliza luz. Y si hay luz que sí sabe, pero no lo va a utilizar. Entonces la fase oscura también se realiza en las 24 horas de él. En la fase oscura se realiza en el estrómero cloroplasma. Usted ya lo sabe. ¿Qué procesos tiene? 5 etapas. ¿En qué consiste? Todo empieza con este azúcar de 5 carbonos. 5C significa que tiene 5 carbonos. Esta ribulosa necesita un fósforo para estabilizarse. ¿Saben a quién le pide? Al ATP que se ha fabricado en la fase luminosa. Entonces este ATP al regalar un fósforo se queda con 2 nada más. Y ahora que tiene 2 fósforos se llama ribulosa difosfato. 2 fósforos, pero sigue teniendo 5 carbonos. Esta ribulosa con 2 fósforos se une al CO2 gracias a la enzima rubídico. La enzima rubídico es la que une estos dos. Y ese tiene 5 carbones, el CO2 tiene un carbono, 5 más 1, 4 carbones, 6. Pero esta molécula se rompe por la mitad. Cada mitad tendría 3 carbonos llamados fosfoglicerato. Este fosfoglicerato necesita un fósforo, por lo tanto le pide el ATP. Entonces se forma el fosfoglicerato con 2 fósforos. Y este fosfoglicerato necesita reducirse, para eso necesita hidrógeno. Le pide al NADPH que se formó en la luminosa. Estos 2 hidrógenos se quedan con él, ahora se llama fosfoglicerdaldehído. El gliceraldehído es la molécula más importante de la fase oscura, porque de este gliceraldehído se va a formar la glucosa, pero también de él se va a volver a regenerar la ribulosa para que continúe este circuito. A este ciclo le llaman el ciclo de Calvin o Benson, o ciclo C3, porque también hay ciclo C4 que no preguntan en las universidades sobre el ciclo 3, fotosíntesis C3, de lo que más hacen las plantas. Entonces, el señor Calvin, cuando estudió esto toda su vida, se ganó el premio Nobel. Él dijo, para que una planta pueda fabricar una sola glucosa, no se necesita una vuelta, sino se necesita 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La evidencia 6, recién cae una glucosa. Otra 6 vueltas más, una glucosa. Por eso, aquí se necesitan 6 ribulosas. ¿Ves? Ya no es uno, pues no es que tiene que ser 6 vueltas. Y también se formarán 6 de estos. Se necesitarán 6 CO2. Se formarán 6 de estos. Y al partirse los 6 por la mitad habrán 12. 12 de estos, de 3 carbonos. 12. Ahí está balanceado esto. Entonces, esto se va a realizar en la fase joven oscura. En la fase oscura, ¿en qué parte se realiza? En el electrón. Muy bien. Ya ha terminado el tema de fotosíntesis. Y supuestamente después de esta clase estarías capacitado para responder cualquier pregunta de fotosíntesis. A ver, vamos a ver si es verdad. Pregunta número 1. Ahí está el